Bueno, perfecto. Siendo las 3:08 de la tarde, hora Colombia, vamos a arrancar. Nuevamente, para los que no he saludado, muy buenas tardes a todos y todas. Muchísimas gracias por sumarse a nuestro espacio del día de hoy. Tenemos el panel Family Offices, Inversión, Impacto y Creación de Valor Sostenible. Es un placer darles la bienvenida a este evento en el que vamos a acceder con nuestros expertos al conocimiento de una de las áreas ecosistema de impacto de la que consideramos nosotros no se está hablando lo suficiente hoy en día y es muy importante que la conozcamos porque está en mucho auge y siento que nos apoya mucho en todas las iniciativas que queremos ejecutar. Siempre nuestro objetivo de Impactia es Buenas tardes, es compartirles toda primera esta vez que vengo información. aquí. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias. Ya estoy compartiendo el directo para que más gente se vaya uniendo, listo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, por supuesto. Muchísimas gracias por entrar y por unirse a estas conversaciones que son de tanto valor para conocer esta información. Voy a arrancar presentando a nuestros panelistas del día de hoy. Quiero iniciar con Liliana Mejía. Ella es consultora alrededor del tema de la sostenibilidad empresarial, fundaciones empresariales. Tiene una larga experiencia en esta área. Ella ha trabajado identificando oportunidades, con diseño de propuestas y tienen bastante conocimiento sobre lo que han sido los family offices en las fundaciones familiares empresariales, no solo en Colombia, durante los últimos años. Hola Lili, ¿cómo vas? Hola Nubia, muchas gracias por esta invitación y qué delicia de panel. Muchísimas gracias a ti por sumarte a la conversación. Sigo con Santiago Martínez. Él trabaja en TrueRoy, anteriormente trabajó en FHI 360. Santiago es politólogo, tiene experiencia en consultoría, tecnología cívica y gestión de proyectos. Él está muy enfocado en todo lo que es la tecnología. Él ha diseñado e implementado iniciativas con diferentes enfoques y ha trabajado también con organizaciones. Santiago, ¿cómo estás? Bienvenido. Nubia, buenas tardes, un saludo, gracias por la invitación y gracias a los panelistas y a las organizaciones que se han unido al panel. Muchísimas gracias a ti por sumarte. Les cuento que Santiago va a ser el moderador de la conversación del día de hoy, por supuesto aportando también su experiencia y su conocimiento en el área. Y finalizo con Óscar García. Óscar trabaja en este momento con lo que son las fundaciones empresariales y familiares en Nord Consulting Group. Es ingeniero, tiene máster en dirección y organización de empresas, ha trabajado con fundaciones empresariales y familiares, también ha sido coach y ha realizado consultorías estratégicas. Óscar, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación y a los panelistas, pues súper bienvenidos. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Óscar, también por acompañarnos el día de hoy. Es un honor tenerlos a ustedes aquí hablándonos de este tema. La conversación va a estar muy interesante porque tenemos diferentes perspectivas de lo que son las family offices y conocimiento desde diferentes puntos de vista, que también es lo que nos interesa, tener una conversación que contraste estas opiniones para fortalecer la conversación que vamos a tener el día de hoy. Y antes de darle la palabra a Santiago para que arranquemos, les cuento un poco sobre cómo es la metodología de nuestro panel. Santiago da la introducción y tenemos unas preguntas generales para abrir la conversación sobre los family offices y Óscar y Liliana van a estar respondiendo estas preguntas desde su conocimiento y su experiencia. Vamos a ver cómo fluye la conversación, pero esperamos que nos queden unos minutos al final, luego a las 4 de la tarde, hora Colombia, para que podamos contestar algunas preguntas que ustedes desde el público tengan. Por favor, si tienen preguntas, déjenlas en el chat y cuando abramos el momento de las preguntas, también pueden levantar la mano y vamos respondiendo cada una de ellas. Entonces, adelante, Santiago. Gracias, Nubia, y de nuevo buenas tardes a todos, a todas. Gracias por acompañarnos en este panel. Hoy vamos a abordar un tema crítico y muy actual, el cambio en las fuentes de financiamiento para el desarrollo en América Latina. Y pues, aunque mucho ya se ha hablado sobre el cierre de USAID y sobre las consecuencias que ese cierre ha traído en el ecosistema de la cooperación internacional y en el ecosistema de las organizaciones sociales del país, pues queremos ver esto también desde distintas perspectivas y para eso nos van a ayudar nuestros panelistas, a quienes les doy las gracias por permitirme moderar este panel y compartir con Liliana y con Óscar
sus aprendizajes y su experiencia. Y ellos nos van a dar distintas perspectivas sobre cómo este escenario que para todos, para todas se nos enfrenta muy difícil, puede generar oportunidades para nuevas formas de financiación y para actores claves que pueden aportar un poco en suplir, si se quiere, si me permiten la expresión, pues o llenar el vacío que el cierre de USAID ha traído. Y para un dato simplemente de contexto, pues en el 2024 USAID distribuyó un poco más de 2.300 millones de dólares en América Latina y en el caso de Colombia fueron casi 400 millones de dólares dirigidos a programas humanitarios, de paz, educación, medio ambiente, desarrollo económico, en muchos otros temas, y eso lo convertía en el principal donante de ayuda oficial al desarrollo. Y también para que tengan también elementos comparativos, si sumábamos un poco todas las contribuciones europeas en Colombia, pues no alcanzaba ni a la mitad de la ayuda estadounidense. Entonces el cierre de esta agencia, pues efectivamente pues deja un vacío. Y ese panorama nos obliga a replantear un poco, pues, de qué manera financiar, de qué manera novedosa financiar el desarrollo y la justicia social en nuestra región. ¿Cómo podemos ver, cómo podemos superar la dependencia histórica de la cooperación externa? ¿Cómo podemos diversificar fuentes de financiación y fortalecer capacidades locales? Y aquí es donde aparecen nuevos actores como las family offices y las fundaciones familiares, como posibles catalizadores de cambio. Y ahí, si me permiten los panelistas, Liliana y Oscar, pues simplemente quiero dar como una definición bastante general sobre qué es esto de Family Office y ustedes me corrigen si estoy equivocado y me complementan, por favor. Pues bueno, una Family Office se puede entender como una estructura privada de inversión que gestiona el patrimonio de una familia de alto poder adquisitivo. Es como la oficina financiera de una familia empresaria. Y pues estas oficinas nacen para administrar eficientemente activos familiares. Y bueno, pues ahora podemos ahondar en más detalles sobre esto. Y quisiera, tal como dijo Nubia, arrancar con una pregunta. Con una pregunta, y es que, claro, pues en este contexto de desfinanciamiento importante por la retirada parcial, retirada del cierre de USAID, ¿cómo están leyendo ustedes este momento de transición del ecosistema de impacto en América Latina? ¿Qué implica la entrada de nuevos actores como los family offices para nuestras iniciativas sociales y desarrollo? Entonces, si te parece, arranquemos por Liliana, contigo, Liliana. No, Oscar, porque yo hablo solo de fundaciones familiares. Bueno, está bien, entonces Pero yo podría hablar de fundaciones familiares si quieres que empecemos por ahí. Sí, dale. Sí. Pues la definición, miren, cuando uno habla del universo de fundaciones empresariales, digamos que hay una serie de arquetipos o subtipos donde las fundaciones familiares hacen parte de este subtipo de fundaciones empresariales. También hay porque por ejemplo, si vamos a hablar de la definición de fundación familiar, son entidades privadas independientes establecidas por familias cuyos fondos corresponden a contribuciones que hicieron o hacen las familias al patrimonio de la organización. ¿Listo? Y de pronto, antes de abrirle el camino a Oscar, y continuando un poquito con el contexto que pretende nutrir estas conversaciones, pues tengamos en cuenta que Colombia es una economía de ingreso medio alto. Y esto nos pone en una categoría menos elegibles para recibir ayuda oficial para el desarrollo. Y además, en Colombia persisten brechas entre áreas urbanas, rurales, departamentos. Es un país muy desigual. Hay que tener en cuenta, en el caso de la cooperación internacional, variaciones. Por ejemplo, la ayuda oficial para el desarrollo en el 2013 representaba el 55% del ingreso nacional bruto. Los recursos de cooperación internacional a Colombia han presentado un decrecimiento promedio anual de un 23%.
tanto Estados Unidos como la Unión Europea han tenido una tendencia sostenida a la baja de recursos de cooperación desde el 2022. Y esta situación yo creo que es un reflejo terrible, además, doloroso, complejo, es un panorama que lo despeina a uno, porque pues es un desafío que es geopolítico, económico, de cambios de prioridades de los donantes. Mira, frente a lo que estabas diciendo, pues éramos el principal receptor de fondos de USAID en América Latina, y la ausencia de estos recursos genera, yo diría, que un vacío muy difícil de reemplazar. Sí plantea retos para Colombia, como ya lo dijiste, en temas de gestión, diversificación, fuentes de recursos. Debemos reducir la dependencia a esa ayuda internacional. Y claro que necesitamos entender cómo puede ser esa diversificación. Tenemos que ser sumamente creativos. Y sobre todo, fortalecer la cooperación interna. Mira, por ejemplo, de acuerdo con la AFE, que es la Asociación de Fundaciones Familiares y Empresariales de Colombia, en 2024 la cooperación privada invirtió más de 4 billones de pesos en proyectos sociales, llegando casi o aproximadamente a 16 millones de personas en 94% de los municipios de Colombia. En este contexto, la cooperación debe reconocer las dinámicas locales, dejar de imponer modelos y yo pienso que transformar realidades puntuales. Esa es mi intervención. Muchas gracias Liliana. Y ahí agregaría un dato de un amigo que tenemos en común, Jaime Arteaga, que precisamente en el informe, en el índice de inversión social privada, él compartía que la inversión social privada, social y ambiental superaba los 9 billones de pesos en el año 2024. Es decir, ese es un dinero muy interesante, importante, pues que es necesario pues ver de qué manera puede transformar e impactar pues las realidades sociales. Oscar, seguimos contigo. ¿Cómo describes tú este punto de inflexión pues en el que la filantropía familiar cobra relevancia? Bueno, primero creo que es importante, gracias Santi por tu aporte, y el de Liliana también muy interesante. Yo creo que lo primero que hay que entender es desde dónde yo estoy observando la situación, ¿cierto? Nosotros como Nord Consulting Group, que es una firma que se dedica a acompañar a familias empresarias en la construcción de sus acuerdos de continuidad, y que a través de estos acuerdos de continuidad de su legado, de su gestión patrimonial, de su visión de continuidad, pues consideran la conformación de Family Office como una alternativa, como alternativas de inversión y diversificación, y con toda esta nueva realidad de la salida de USAID y de la necesidad, como lo mencionaba Liliana, de ser creativos en tratar de vincular a nuevas alternativas y a acceder a nuevos fondos que nos permitan hacer inversión social. Creo que el Family Office entiende este momento como una oportunidad para redistribuir el liderazgo de la inversión social, no solamente en Colombia, sino en toda Latinoamérica. Creo que desde la experiencia de Nord, al final creemos que los Family Office se pueden convertir en protagonistas del capital paciente de la familia. Y hablamos de capital paciente porque es ese capital que ya empieza a tener esos réditos, que empieza a convertirse en esa oportunidad de dejar de pasar de tener ese rol filantrópico a tener un rol estratégico dentro del portafolio de una familia empresaria que pretende diversificar y crear. Creo que otro de los puntos que yo quería traer a la mesa es que el Family Office aporta, cuando empieza a considerar la transición de la filantropía emocional, que es
la fuente principal o digamos el origen inicial de los Family Office, esa filantropía emocional, hacer una filantropía estratégica con conciencia social y de impacto. Y empezamos a invertir, ya no, empezamos a invertir en métricas, no a donar por intuición. Empezamos a ser conscientes en las familias empresarias en que es importante conservar el capital tradicional para sostener proyectos de generación de impacto social, ambiental, de educación, etcétera, etcétera. Y creo que eso nos lleva a tener otras conversaciones adicionales que nos invitan a que de una u otra manera se sofistique, digamos, que se haga una sofisticación del modelo de toma de decisiones y gobernanza frente a las condiciones de impacto que se tienen hoy concebidas en los Family Office. Creo que cuando empezamos a conversar con las familias de la importancia de ocupar este vacío que está dejando USAID, creo que empieza a tener sentido para las familias empresarias que sus fundaciones familiares asuman un rol históricamente importante que anteriormente no lo habían ocupado de forma tan estratégica como hoy se puede ocupar. Ok, Oscar, muchísimas gracias. Resalto dos ideas de tu respuesta que me parecen súper potentes. Las fundaciones familiares o las Family Office como protagonistas de esa transición de filantropía emocional a filantropía estratégica. Y otra idea muy interesante y es como pasar de donar por intuición a donar con base en evidencia. Y para eso pues necesitan métricas. Y con esas dos ideas quiero entrar en lo que para mí es como el corazón del tema. Y es que una de las grandes preguntas que todos nos hacemos pues es ¿qué mueve realmente a estos inversionistas familiares? Así que, Oscar, voy a seguir contigo para darle descanso a Liliana. Y voy a formular una pregunta que me parece clave y es que nos digas, Oscar, con base también en tu experiencia, ¿qué incentivos predominan en los family office y fundaciones familiares a la hora de invertir en causas sociales y ambientales? ¿Son incentivos tributarios? ¿Son incentivos económicos? ¿Pesan más motivaciones filantrópicas y el deseo de generar impacto social? ¿Qué buscan hoy las familias de alto patrimonio cuando se involucran en inversión de impacto? Bueno, esa es una muy buena pregunta y es que yo creo que desde nuestra experiencia hemos analizado más o menos unos 4 escenarios donde los family office empiezan a tener, empieza en las familias empezadas a hacer sentido en dónde yo puedo estar y a mí qué me interesaría percibir como impacto, como esa métrica de impacto. Entonces, dividamos esta conversación en 4 temas. El primero es, indiscutiblemente, los family office tienen un incentivo frente a la preservación del legado. Es decir, el family office debe de mantener vivo el apellido y los valores y los principios familiares. Esa es una capacidad que el family office no descuida y no desatiende porque es su columna vertebral, porque es su principio fundacional. El principio fundacional de todo family office es preservar a través de su inversión el legado, el buen nombre, el principio de la familia que preside ese family office. Otro de los criterios de preservación del legado es el involucramiento de las nuevas generaciones en estos proyectos con propósito, en estos proyectos con impacto social, con sentido estratégico, con capacidad de generación de valor en la sociedad, de generación de valor en el ambiente, de generación de valor permanente y continuo en el tiempo. O sea, el impacto es sostenible a lo largo de la preservación del legado de la familia. Indiscutiblemente, convertir la filantropía en un vehículo educativo para la sucesión. Es decir, que la filantropía empiece a convertirse en un eje que rige el centro de transformación del legado a través de garantizar que de generación en generación se puedan mantener esos legados de continuidad, de aporte de valor y de transformación social, ambiental,
sociocultural, etcétera, etcétera. Entonces, como primer eslabón es el incentivo de la preservación del legado. El segundo gran impacto es el impacto estratégico, el impacto medible sobre la acción puntual que estamos haciendo en el ambiente, la acción puntual que estamos teniendo en la sociedad, la acción social que estamos generando en el entorno económico donde estamos generando esta necesidad. Obviamente, estos family office que están enfocados con un impacto mucho más estratégico son family office mucho más sofisticados, con familias tal vez mucho más maduras, que multigeneracionalmente han evolucionado mucho más, claro. Y algo que es muy importante es que se buscan intervenciones que sean sostenibles en el tiempo y que se reduzcan la posibilidad de que sea una dependencia económica futura. No buscan los family office estos modelos de impacto que estratégicamente son codependientes a lo largo del tiempo, sino que buscan que esta generación de valor se pueda crear y que se pueda autosostener en el modelo de impacto. Entonces aquí viene una conversación muy interesante y es que los proyectos deben de estar alineados a los objetivos estratégicos de la familia empresaria. O sea, tiene que haber un match estratégico, porque si no, el impacto que se espera o que espera el family office no va a ser bien recibido, no va a ser bien percibido. El tercero, indiscutiblemente, el impacto financiero y tributario, y por eso lo voy dejando al final, porque creo que no es el principal, y claramente aquí viene el incentivo desde el punto de vista fiscal. En cada uno de los países de Latinoamérica tenemos oportunidades fiscales en la medida en que tenemos inversión consciente, responsable y estratégica en ambiente, en entornos socioeconómicos vulnerables, etcétera, etcétera. Y claramente a través de la diversificación del patrimonio y del portafolio de inversiones y retorno, pues al final también hay unos retornos financieros y tributarios para los family office. Y por último, los incentivos emocionales y reputacionales frente a la sociedad, frente a la legitimización de la familia frente a su impacto digamos, de inversión en ambiente, en lo que ya habíamos mencionado. Y otra cosa que es importante, que también cura de una u otra manera la herencia y el peso emocional de su trascendencia y retiro de los fundadores o de las organizaciones cuando son maduras. Es decir, cuando una familia ya quiere empezar a trascender en la línea emocional y reputacional del tiempo, en su zona de impacto, el family office funciona como un alivio para la familia frente a esa responsabilidad social corporativa que emana la inversión responsable y estratégica. Súper, Oscar. Es súper interesante este tema, pues, lo de preservar el legado, involucrar a nuevas generaciones en estos proyectos con propósito, el impacto estratégico, obviamente el impacto financiero y tributario, eso pues está ahí, y también pues ese incentivo emocional y reputacional. Liliana, te pediría que complementaras desde tu visión, como desde las fundaciones familiares, también cuál es como lo que guiaría a las decisiones de inversión social en este sector. ¿Qué crees tú que está detrás en términos de motivaciones? Voy a tener variaciones, o sea, creo que se encendió esto. Buenísimo, buenísimo. En noviembre de este año fueron publicados los hallazgos de un informe realizado por Macaya, Winks y Family Business Network, y con apoyo de la Unión Europea, hablando de cooperación, un chiste malo. Este estudio buscaba comprender el estado de la filantropía en las familias empresarias en Colombia, Ecuador, Guatemala y Panamá. En este documento se preguntan, obviamente, por las motivaciones que impulsan las acciones filantrópicas en las familias empresariales.
encontrando al altruismo como la principal motivación. Ahora, si nos ceñimos al significado de altruismo, que es todavía más importante, o sea, me parece todavía más rico como hallazgo, aunque no crean, es digo que tengo aquí el significado. Encontramos en esto, de hecho, es un reto y una oportunidad. Y es comportamiento de ayudar a otros sin esperar nada a cambio, motivado por la empatía y el deseo de hacer el bien. Que si tiene un impacto, o sea, que tiene además, este altruismo tiene un impacto positivo en la sociedad y ha fomentado la cohesión social y el bienestar. ¿Listo? Pero todavía más interesante, o sea, el ayudar a otros sin esperar nada a cambio. Y esto además está alineado con algo que tiene que ver con la historia de la constitución de varias fundaciones de orden familiar que posteriormente migraron a ser fundaciones empresariales como tal. Pero espérense, pues es porque a mí me pica la lengua y me empiezo a acelerar. Entonces, ese sin esperar nada a cambio además está alineado con la Biblia y muchas fundaciones de origen familiar creadas en Colombia estuvieron fomentadas o su gran aliado fue la Iglesia Católica. Y de hecho dice, y yo esto lo escuché muchísimo en una investigación en la que hice parte en el 2011, y es, en el Evangelio de Mateo, no sé el numerito, los versículos, perdón, dice que tu mano izquierda no sepa lo que hizo tu mano derecha. Esto quiere decir, de nuevo, hacer el bien de forma discreta, humilde, sin buscar reconocimiento ni alardear de las buenas acciones. Además, como si fuera poco, esto que acabo de decirles se conecta con una coyuntura que estamos viviendo que hace parte del argot de la sostenibilidad empresarial pura y dura, que si bien la palabrita que les voy a mencionar a continuación está más hacia la dimensión ambiental, podría entrar perfecto en la dimensión social de la sostenibilidad empresarial. Y es especialmente en la acción social filantrópica, como es el greenwashing. No sé si lo habían escuchado. Y es que las organizaciones, en lugar de comunicar sus logros y esfuerzos en la dimensión social, elige el silencio para evitar críticas, demandas o acusaciones de social washing, que en últimas es publicidad engañosa en términos de tránsito a la sostenibilidad en la dimensión social. Miren, esta postura silenciosa, ya sea que esté arraigada desde el concepto de altruismo, arraigada desde el tema apostólico, católico apostólico romano, tiene unas repercusiones negativas. Y a la larga es el reto que tienen las fundaciones familiares, porque la comunicación es vital para el desarrollo del ecosistema. Es una manera de aprender, de identificar buenas prácticas, de ser críticos, en últimas, de fortalecer el ecosistema de filantropía. Otros impulsores que salen en este estudio son, y van unidos con lo que acaba de decir Oscar, que me parece maravilloso, son la tradición filantrópica de las familias y la alineación con los valores de la familia, que en Colombia esto se hace evidente a partir de los finales de los años 50. La Fundación Caicedo González Riopaila Castilla fue creada en 1957. La fundación, y esa nace como Fundación Familiar Empresarial, que luego trasciende a Fundación Empresarial. La Fundación Carvajal nace en 1961. Entonces, esa tradición sí existe en Colombia hace un buen tiempo. Miren, en un estudio financiado por la Fundación Amigas y el grupo, y lo que hoy se conoce como Grupo DIS, se corrobora esta afirmación y es cuando el creador
de la fundación es una familia empresarial, el 87, estos son datos de 2011, lo siento, pero son interesantes. Y es cuando el creador de la fundación es una familia, 87.5% afirma que la motivación es continuar y canalizar el sentido filantrópico de la familia. Finalmente, otras motivaciones son la responsabilidad empresarial y aquí es donde nos encendemos del todo porque resulta que los beneficios tributarios no aparecen en el estudio, ni aparecen de hecho en el tema de 2011, ni en otro que hubo en 2018, no aparece. Se pensaría que no aparece ni siquiera en el ICO, que creo que se llama el índice de la AFE, el índice de capacidad organizacional, filantrópica e institucional de Colombia. No aparecen los incentivos tributarios. ¿Y saben por qué? Liliana. Ay, perdón. Y uno pensaría que es una razón, o sea, porque lo hemos escuchado muchísimo, o sea, claro, eso crean fundación para acapar impuestos, ahí están pintados. Ustedes han escuchado esto, yo esto lo he escuchado todo el tiempo. Y esto, fíjense que esto de hecho no resiste un análisis detallado. El beneficio tributario, al menos en Colombia, no es tan bueno como para que marque diferencia en la toma de decisiones. Esto además lo corrobora un análisis internacional y segundo, la evidencia muestra que los empresarios no toman la decisión de crear una fundación solamente a partir de este motivo. Gracias, público querido. Gracias Liliana. Y bueno, nada, tú nos arrojas ahí como elementos para seguir generando la conversación y la discusión que me parecen súper interesantes. Ahí resalto pues el altruismo, la necesidad pues que está de hacer el bien sin llamar la atención, como tú lo dices, y citando incluso el Evangelio. Me parece algo muy interesante cuando mencionas que el reto está en la comunicación. Y yo también, como para tratar de seguir encendiendo el debate, pues sí diciendo un poquito pues de que lo tributario y lo fiscal no sea como un incentivo. Tal vez no sea el más importante, pero pues sí es un incentivo y sí, en mi modo de ver, sí es algo que pueda llamar la atención. Y hay elementos que pueden ser interesantes. De pronto, pues, Oscar tal vez nos pueda ampliar mucho más la información. Pues, CoCrea puede ser interesante, obras por yo creo que como yo coincido con ustedes y es, si bien el beneficio tributario no es un incentivo principal, yo lo tenía en mi D4 en el tercero, Sí. Sí creo que la optimización como a través de estructuras fiscales y societarias sí se convierte en un atractivo y cada vez en países que tienen, digamos que algunos temas políticos puede llevar a que los empresarios y los family office consideren estructuras de optimización fiscal y jurídicas. Entonces, yo creo que es algo que se va dando en la medida en que cada uno de los países en Latinoamérica va viviendo situaciones sociopolíticas que llevan a que los empresarios adopten alternativas diferenciales en el manejo de sus políticas internas, digo yo, y en sus políticas de diversificación patrimonial e inversión. Pero no puedo entrar a detallar porque pues esto podría generar algunas situaciones que no es del panel resolver. Entonces, dejémoslo en que es un mecanismo que desde la optimización fiscal, tributaria y fiscal y jurídica puede considerarse para algunas familias como un beneficio, ¿cierto? Como una posibilidad de generar un beneficio. Pero démoslo ahí. Sigamos con la siguiente pregunta. Eso, de acuerdo. Ayudas a cerrar ahí la discusión y que no se encienda el debate y creo que es una buena forma de llegar a un acuerdo. Y pasemos a otro tema que me parece también muy concreto y quisiera que nos compartieran un poco. Voy contigo ahora, Liliana, de primera, y es cómo
pues, ¿dónde y cómo se materializa el impacto de las fundaciones familiares? Es decir, dónde ellos están incursionando en distintos sectores y seguramente ya hay muchos casos de éxito, pero también pues, y no es por culpa de ellas, sino por culpa de la misma realidad social, pues hay áreas desatendidas. Entonces, Liliana, quisiera que nos contaras un poco cuáles son los sectores, las áreas en las que están invirtiendo las fundaciones familiares, que nos contaras un poco como de ejemplos concretos de impacto que genera este tipo de inversiones, qué entornos o problemas sociales consideran que todavía hace falta, pues que hace necesario que haya más presencia de fundaciones familiares o inversión social privada. ¿Dónde están como las brechas más grandes que tú consideras que aún no están cubiertas? Ay, Santi, eso es una tesis, un proyecto de investigación, pero bueno, ahí te. Miren, retomando el estudio de Macaya, pues que está recién salidito del horno, la educación es la reina. Mm, Con, de hecho, tiene un enfoque de población muy puntual, que es niñez y juventud. También aparece la reducción de la pobreza, siendo muy amplio y no es muy claro el estudio ni los números, o sea, al respecto como en qué, porque es que reducción de pobreza es mucho. Y salud. Aparecen temas como cultura, arte y recreación y como cosa extraña aparece medio ambiente. Un tema transversal es equidad de género. Ahora, si tomamos, por ejemplo, los datos que se presentaron en el Congreso de la AFE en octubre de este año, las fundaciones asociadas que incluyen a las fundaciones familiares, de hecho, de acuerdo al índice de capacidad organizacional de la filantropía institucional en Colombia, este índice en 2023, de las fundaciones que hacen parte de la AFE, el 27% son familiares. Entonces, partiendo de allí, encontramos que el tema recurrente en el 80% de las fundaciones es educación. Y esto no contrasta, sino que se corrobora si yo me voy a otros estudios, especialmente en el que yo estuve en el 2011, y es que la educación era, o sea, la reina con el 80.5%. O sea, no hemos tenido sino como, hemos bajado un 5 ahí, 0.5. Pero la educación es la reina. Es esencial. Ahora, tú preguntas por el impacto, y esta es una palabra que a mí me está llenando, me gusta, pero es una palabra, y de hecho Oscar también la mencionó, pero es algo que dentro de mi experiencia en la acción social, en temas de sostenibilidad empresarial, de inversión social privada, es muy peludo. Y yo no sé si tanto Oscar como Santiago estén de acuerdo, yo les voy a poner mi punto y eventualmente les pasaré uno que otro ejemplo. Pero si vamos a hablar de impacto, pensemos que las definiciones que tenemos sobre impacto, que son esos cambios en los objetivos, las capacidades, las oportunidades, el nivel de vida de las poblaciones. Algunos de esos indicadores de impacto que conocemos son los comunes, son los cambios en el nivel educativo, el estado de salud, el nivel de ingresos. Listo, eso podemos decirlo. Muchas, y esto también lo vemos, y es que esto pasa todo el tiempo. Muchas organizaciones eligen medir el resultado, que normalmente esos indicadores de resultados son porcentaje de personas que adoptan una conducta, obtienen algunas oportunidades o consiguen acceso a ciertos productos o servicios, o incluso indicadores de producto, volúmenes de mercancía, consumidores alcanzados como sustitutos de impacto. ujú. Eso lo estamos viendo y lo vemos continuamente.
Hay un blog que es muy chévere que se llama tierraética.com y ellos dicen, y yo estoy muy de acuerdo, y es, aunque se habla mucho de impacto, muchas organizaciones sociales, incluidas las fundaciones familiares, no miden impacto porque no se les ha exigido. Hasta que, y esto puede pasar en las fundaciones independientes, en las fundaciones comunitarias, si nos acompañan, en las mismas fundaciones empresariales, hasta que un donante lo solicita, hasta que un fondo internacional les dice que tiene que llenar una matriz de resultados, hasta que alguien del consejo directivo, y esto yo sí lo he escuchado, es en todas los subtipos de fundación empresariales, y es, ¿y qué tanto estamos logrando? ¿Cuál es el retorno de la inversión? Y creo que eso le hace estrellitas a Santi, porque pues su empresa se llama Roy. Y lo Así que veo es. es que hay una confusión. Medir el impacto no es contar cuántas personas asistieron, ni cuántos talleres se impartieron, ni cuántos uniformes, kits escolares, refrigerios se entregaron. Eso es seguimiento. Medir impacto no solo sirve para rendir cuentas, sirve para aprender, para saber qué funciona y qué no, para mejorar en últimas, para dejar de hacer lo que nos sirve, que eso lo estamos encontrando y lo vemos mucho, para escalar lo que sí transforma y medir a la larga es mirar con honestidad. Las mediciones o sea, y esta medición, y esto quiero utilizar las palabras de alguien que admiro muchísimo del sector fundacional empresarial, que es a Ana Milena Lemos Paredes, que es la directora ejecutiva de la Fundación González Riopaila Castillo. Ustedes se imaginan lo que debe ser contestar el teléfono en una fundación con ese nombre. Y ella dice, por comprender que eso que se quiere transformar, que las desigualdades son territoriales, que hay causas estructurales que van más allá de las capacidades de las organizaciones, de ahí que es tan importante medir el impacto, pero que es vital comprenderlas, entender cómo las personas viven el desarrollo y la paz, define prioridades y ritmos de cambio. Y yo sé que es muy largo lo que acabo de decir, espero no haber estado muy desestructurada, pero lo que quiero cerrar esta intervención es, efectivamente, la educación es la reina. Le sigue el tema de, o sea, sí hay otros temas, como les dije, la salud, como la erradicación de la pobreza. El tema de equidad de género es transversal, eso es muy importante, pero el tema de impacto y el impacto de las fundaciones es algo complejo porque no está muy claro. Hay fundaciones de mucho tiempo, otras de poco tiempo, pero les cuesta muchísimo medir el impacto. Ahora, entendamos que las transformaciones sociales, por más que queramos victorias tempranas, merecen tiempo, porque es que se está trabajando con personas y con realidades y un sistema muy complejo de romper. De acuerdo, Liliana, muchísimas gracias. Yo resalto ahí varias ideas, pero me quedo con una que además me da en el corazón, como tú mencionaste, y es como la necesidad de realmente medir lo que se hace, medir el impacto, pero no confundir impacto con resultado o con producto, que también es muy habitual y muy frecuente, no solamente en los proyectos que desarrollan fundaciones familiares empresariales, sino también en proyectos que desarrollan organizaciones sociales o las mismas empresas. Se antoja difícil, pero precisamente porque no hay metodologías pues tan claras y fáciles que permitan realmente hacer una medición concreta. Para los que quieran saber más de eso, pues me pueden buscar y yo ya les doy más información, pero no es el motivo del panel. Pero quisiera pues seguir con Oscar, que nos añadas tú algo más frente a los sectores que has visto con mayor apetito de inversión de impacto por parte de los family offices con los que trabajas. Y también que nos cuentes un poquito dónde crees que aún necesitamos más actores. Ok, pues creo que desde la experiencia que he tenido Nord en acompañar a algunas familias que tienen family office,
hay que primero dar una claridad que para mí es muy importante. Y lo primero es que un family office entiende que su intervención no solamente es aporte de capital. Aquí su ventaja competitiva es aportar desde esa visión empresarial, desde esa visión de legado familiar, desde ese propósito familiar. Y eso es algo que ningún gobierno y ningún elemento multilateral tiene, o sea, no aporta eso. Cuando nosotros venimos de recursos acostumbrados a que ni siquiera nos enseñan a tener métricas, lo que justamente resuelve, perdón, es el Family Office, es esa visión empresarial, esa gestión de propósito que viene desde una visión estratégica. Obviamente, voy a hacer una salvedad, eso lo provee familias que tienen mayor desarrollo y madurez estructural en sus family office, porque hay family office que vienen desde todos los niveles, desde el family office que está apenas en su etapa fundacional hasta family office que son muy maduros, que ya incluso intervienen en multifamily office y que su impacto es mucho más relevante. Entonces, digamos que haciendo esa aclaración de que acá no solamente estamos hablando de aporte de capital, sino desde una visión mucho más estratégica, empresarial y con propósito familiar. Creo que los families office donde nosotros hemos podido acompañar intervención tienen y vienen cerrando unas brechas y creo que hace falta todavía mucho camino por recorrer, pero aquí hay 4 o 5 elementos que me parece que son interesantes considerar. Uno, el fortalecimiento de las instituciones y organizaciones sociales, aportando modelos de gobernanza, modelos de cooperativismo, creo que ahí hay mucho espacio donde poder trabajar, fortaleciendo las instituciones que hoy día funcionan con impacto social y lo que aportan justamente es esa profesionalización, ese nivel de llevar su estado de gobierno corporativo a un siguiente nivel y eso nos va a traer métricas, nos va a traer pensamiento estratégico y demás. Otra cosa que es muy importante y que he visto donde están los family office interviniendo con mucha fuerza es en ecosistemas rurales, especialmente en comunidades productoras. Es decir, están muy enfocados, bueno, nuestro país tiene una gran vocación agrícola y desde esa necesidad prioritaria de crear sistemas y fortalecer sistemas de ecoproducción orgánicos, naturales, rurales, fortalecer nuestro sistema de provisión de alimentos es un espacio donde los family office están colocando los ojos y allí hay una gran oportunidad de desarrollo. Otro es el tema, como lo mencionaba Lili, programas de cohesión de tejido social, donde incluyen todo este tema de la temprana edad, del tema de desarrollo de educación, del tema de asistencia. Y aquí no estamos solamente hablando de asistencia, sino de generación de modelos que impacten a través de ecosistemas o de clúster que puedan permitir esta cohesión de tejido social. Indiscutiblemente la transición energética también es un tema que se pone sobre la mesa y que yo he visto algunos family office muy especializados en temas de apoyar estas nuevas alternativas y nuevos sistemas de transición energética y eso ahí hay un foco que se está desarrollando y que está generando muy impacto y hace mucho ruido en las oficinas de familia. Y uno que no quiero dejar por fuera, que es el apoyo a sistemas de emprendimiento vinculados a nuevas generaciones de las familias. Es decir, los family office también incentivan el desarrollo del emprendimiento, el intraemprendimiento al interior de sus familias, apoyándolo a través de recursos del family office y de ahí se derivan todas estas variables que venimos mencionando con anterioridad. Súper, súper. Muchas gracias, Oscar. Muy, muy chévere. Como arrancaste, lo de la inversión no solo aporte de capital es un marco pues que plantea pues ahí cosas muy interesantes para entender mejor a los family offices y mencionaste pues algunos elementos muy claves de dónde están haciendo inversiones prioritarios. Y quisiera que continuáramos un poquito pues aprovechando que en la audiencia pues tenemos pues miembros de organizaciones sociales,
emprendimientos y pues que ellos pues buscan obviamente financiar sus proyectos. Entonces quisiera como ya para ir cerrando nuestro tiempo de panel también que nos den pues consejos aprovechando la experiencia. Lilian, ¿levantaste la mano? Sí, Sí. Santi, es que también habías planteado, y Oscar sí lo terminó, pero yo pues no. Y es que en temas no están, ¿no? ¿Dónde están las brechas? En Sí. los estudios que estuve analizando para esta conversación, encuentro que hay una brecha en temas de derechos humanos. Ok. Y yo podría entender esta situación o digamos esta brecha o esta ausencia, y yo creo que mucho también está dado por las condiciones sociopolíticas que actualmente estamos viviendo. De hecho, temas como la desinformación, la misma polarización hacen que temas que son estructurales a la transformación de las sociedades entren a bandos. Y una vez entran a bandos, parecieran ser, es como si uno mencionara al diablo. De hecho, hay temas de medio ambiente, y medio ambiente pues es un derecho de tercera generación, o derechos como tal que terminan siendo como, donde hay palabras como, ay, no, ahí vienen los abrazadárboles, ¿no? O sea, como, de hecho, hay que ser muy creativo para poner ciertas temáticas que pueden ser sensibles a los momentos políticos que estamos viviendo y que de alguna forma genera, perdón la redundancia, una brecha para poder abordar ciertas problemáticas que están adheridas a esos temas. De acuerdo, no, Liliana, muchas gracias. Hay temas que sí, definitivamente son sensibles y que hay que abordar con cuidado, pero que hay que entrarle pues a esos Sí. temas para que sigan siendo puestos en la agenda. Y volviendo a lo que estaba ya como para ir cerrando, ahí quería de nuevo pues aprovechar a las personas que están pues que se han conectado, entendiendo que hay varios que son miembros de organizaciones sociales, que son pues que tienen emprendimientos también sacándolos adelante. Entonces quisiera pedir el consejo a ustedes dos a partir como de su experiencia, pues, ¿qué tiene que hacer una organización social que hoy desea acercarse a un family office o a una fundación familiar en busca de apoyo? ¿Cuál sería como esa recomendación número uno para iniciar esa relación? ¿Qué deben ustedes, qué deben las personas entender que es necesario para que esa relación pues realmente sea fructífera? Entonces, si quieren, pues arrancamos contigo, Oscar, y luego con Lilian. Bueno, es una pregunta interesante. Podría ser muy amplia, pero voy a tratar de ser muy resumido. Lo primero es que tienen que saber cuando se acercan a un family office que no solamente se puede llegar tocando la puerta buscando financiamiento, ¿vale? Eso es como muy clave. Aquí un family office busca un poco más allá. Y yo creería que para poder que esa relación sea sostenible en el tiempo, que esa alianza con un family office pueda llegar a ser fructífera, como lo decía Santi, es primero que tiene que tener una gobernanza conjunta con roles definidos, ¿cierto? Digamos que eso es supremamente importante. Es identificar cómo la familia se vuelve parte de ese cambio que se está prometiendo y de ese problema que se está intentando resolver a través de la participación de esa familia empresaria a través de su family office. Indiscutiblemente se tiene que demostrar la capacidad del impacto que se va a generar. Y eso es muy interesante porque eso le permite a la relación, al establecimiento de esa alianza, es establecer métricas claras desde el día uno, ¿cierto? Incluyendo planes de salida responsable del family office de ese proyecto. Es decir, no necesariamente se requiere un patrocinador perpetuo, sino que se sepa qué pasa si el family office decide salirse de esa relación o si la fundación decide no continuar con el apoyo del family office. Esa salida responsable debería de quedar bien parametrizada. Indiscutiblemente,
si ese proyecto, si esa problemática resuelve e involucra problemáticas multigeneracionales, es decir, que la podemos trasladar en el largo plazo, hace mucho más sentido a un family office. Indiscutiblemente, y por último, tiene que existir una comunicación constante y ritualizada. Y cuando hablo de una comunicación ritualizada, es que se necesita visibilidad y rigurosidad al momento de la comunicación, de la métrica. Tiene que existir una transparencia radical y un reporting disciplinado. Es decir, que se necesita que la alianza suministre información. Aquí ya no es colocaron el dinero y se fueron. Simplemente aquí es un involucramiento que va más allá de simplemente el co-funding y que va más allá de la relación de corto plazo. Aquí lo que busca un family office es esa validación de sus principios y su identidad desde su propósito como familia empresaria. Para cerrar esta frase, un family office valora más una relación bien gestionada que una causa brillante pero mal organizada. Wow, Oscar, súper Wow. claro esa frase resume pues la intervención, es decir, métricas, comunicación, transparencia para realmente tener una relación fructífera y de largo plazo y no con intervenciones pues aisladas y meramente episódicas o anecdóticas. Liliana, ¿qué añadirías tú? Pues mire, hay algo que se viene hablando, es que yo creo que nos pasa, no sé a Oscar, pero yo sé que a Santi y a mí nos pasa. Y es que aparecen unas palabras que empiezan a tener una efervescencia y uno empieza como a montarse en esas burbujas y son confianza, co-creación, innovación, impacto, ¿no? Entonces esas palabrejas terminan de hecho asustando mucho a las organizaciones que no están tan preparadas. Pero de hecho, Oscar ya lo dijo, una forma contundente de las fundaciones familiares es el fortalecimiento de fundaciones y de organizaciones de base. Ahora, ¿cómo esas organizaciones de base llegan a esas fundaciones familiares y que no sea el tema de cascada de que ya viene y yo vengo y te digo, ¿no? Primero, yo creo que es importante que uno pueda llegar a entender, así sea medianamente, cómo funciona el ecosistema. Entonces, en Colombia, gente, existe la AFE, la Asociación de Fundaciones Familiares y Empresariales de Colombia. Esa asociación busca ser un movilizador y un catalizador de todo este ejercicio filantrópico en Colombia, y ahí hay fundaciones empresariales, fundaciones familiares, y yo no creo que, o sea, ese es como el universo que ellas tienen. Y fundaciones independientes. Búsquenla. De hecho, la AFE tiene una cosa muy bacana y se lo digo yo como investigadora. Y es que les dan, o sea, están los datos en la página web de la fundación, estudien. Para movilizar recursos, parce, hay que estudiar, hay que investigar. Y ahí uno se empieza a dar cuenta cómo se mueve también el ecosistema. Y de verdad, miren, yo soy la reina de los newsletters, no porque me los mande yo, sino porque los consumo, porque sé qué está pasando, dónde está pasando y para qué está pasando. Porque miren, por ejemplo, el problema que yo tengo. Oscar es mi vecino, pero nosotros dos vivimos en Cali y realmente mucho de lo que se mueve en Bogotá y Medellín. O sea, seguimos siendo muy centralizados, ¿no? Especialmente en Bogotá se mueve. Pero si uno tiene los mecanismos de información para empezar a estar al tanto, pues ahí hay un momento clave. No le dé jartera leer, lea, aprenda. Hay otras cosas, lo que pasa es que muchas veces la brecha del lenguaje está en nuestra contra, ¿no es cierto? Pero hay algo que se llama, y se los dije hace un rato, que es esta organización de fundaciones de familias, que fue la que les digo que fue uno de los financiadores de este estudio del que les estaba hablando. Espérense que se me olvidó la nota, que se llama
la red de familia que hacen filantropía y se los traduje mal, pero es FBN. Y ahí ustedes también pueden entender porque tienen publicaciones muy valiosas para comprender cuáles son las dinámicas. Yo de verdad soy una, cuando me dicen call to action, estudie. De verdad hay que estudiar, hay que investigar. Y otra cosa que les digo, si bien Oscar ya lo dijo, miren, puede haber narrativas poderosísimas. O sea, ¿quién no? O sea, todos trabajamos sobre cosas que ningún ser humano con 2 dedos de frente diría que no. Pero al hacer la realidad se hace complejo. Cuando les digo, ¿quién no quiere salvar el planeta? ¿Quién nos quiere la paz para el mundo? ¿Quién quiere salvar los niños del hambre? Todos, inicialmente. Pero esto no es de pasar el sombrero. Pues Liliana, muchísimas gracias por esos aportes y por invitarnos a estudiar para entender mejor el ecosistema. Yo devuelvo la palabra a ti, Nubia, no sin antes pues agradecerle a Oscar y a Liliana por sus aportes francos, enriquecedores, y también por agradecerle pues al público que nos escuchó. Y para mí pues nada, el llamado a la acción es precisamente movilizar el potencial que tienen las family office y las fundaciones familiares. Es súper interesante. Si bien arrancamos con un panorama triste por la salida de USAID, terminamos pues con un poquito de esperanza, con bastante esperanza frente a esa capacidad de movilizar un potencial impresionante que hay en las family office y en las fundaciones familiares. Pues Nubia, sin más, te devuelvo la palabra. Muchísimas gracias, Santiago. De antemano, muchísimas gracias, Oscar y Liliana. La conversación estuvo muy chévere. Cumplimos nuestro objetivo, que fue debatir un poco. Y esto es muy valioso porque muestra las diferentes perspectivas de un mismo tema. Muchísimas gracias. Quiero aprovechar para contarles que ahí estoy enviando por el chat, por los mensajes de la llamada, la encuesta para que nuestro público nos cuente qué les pareció este espacio, qué les gustaría ver más adelante. Este feedback nos ayuda mucho a crear espacios adecuados para todo lo que quieren saber. Y aquí Edwin Alvarado hizo una pregunta que me parece muy valiosa. Antes de que cerremos, la quiero parafrasear un poquito. Él pregunta cómo se puede mapear los family offices en países como Guatemala, pero yo quisiera preguntar más allá, ¿de qué manera podemos mapear los family offices? De pronto si funciona así y que ustedes nos ayuden a entenderlo. ¿Cómo se puede mapear de pronto en Sudamérica, en Centroamérica? ¿Hay lógicas diferentes? ¿Es un tema más de países? ¿Cómo funciona y de qué manera las organizaciones pueden mapear estas fundaciones? Voy a empezar por Lili y luego Oscar para que nos cuenten, por favor. Y por supuesto, si Santiago tiene un feedback, lo recibimos. Pues miren, como les decía, si quieren yo les hago llegar el enlace, porque yo leí el documento, vi el webinar, todo, para datearme para este espacio, de estos hallazgos del informe de Macaya. Y ellos, acuérdense que tienen a Ecuador, Guatemala y Panamá sobre fundaciones familiares. Sí hay comportamientos diferentes, pero yo pido disculpas porque yo me enfoqué solo en Colombia, pero puedo enviar, que es lo mínimo que puedo hacer como un acto de responsabilidad con la audiencia, enviar los enlaces para que puedan leer el texto. Estudiar es importante. Sí, y desde mi punto de vista, yo creo que existen instituciones, hay una red, como lo mencionaba Lili, el Family Business Network, que es el FBN, está en todo el mundo, tiene capítulos en toda Latinoamérica y creo que es una buena fuente de conocimiento, de posibilidad de encontrar. También hay otra red, se hacen eventos constantemente de Family Office en Latinoamérica. Hay muchos eventos, Black Bull, bueno, no es una propaganda ni mucho menos, pero yo estuve invitado en Black Bull Medellín en un encuentro de Family Office. Black Bull se mueve en toda Latinoamérica, tiene eventos constantes donde lo que justamente hace es reunir a Family Office para que presenten sus proyectos de inversión. Entonces también allí hay algunas opciones y creo que si ustedes
Ahora, estudien un poquito, visiten LinkedIn. LinkedIn es una muy buena fuente Sí. donde muchos de los family office están registrados y se encuentran como family office tal, family office tal. Entonces, creo que ahí hay una buena fuente de suministro de información. Yo no tendría nada que agregar, Nubia. Está súper bien por Liliana y por Oscar. Hombre, y si alguna pregunta, que nos contacten a nosotros en nuestras cuentas de LinkedIn y que creo que podemos ampliar la información en caso de que así lo requiera alguno de los asistentes. No, buenísimo. Y ahí para recordarle a los asistentes que en nuestro LinkedIn de Impactia hicimos la publicación, linkeamos los perfiles de nuestros panelistas, ahí pueden contactarse con ellos, comunicarse, hacerles preguntas y lo que deseen. Y bueno, si no hay más preguntas, acá he estado pendiente, pero no nos han levantado más manos, entonces demos cierre a nuestro panel del día de hoy. Nuevamente agradecerles mucho por la conversación, creo que fue muy enriquecedora. Tenemos toda la información de esta charla en una grabación que estará saliendo en el YouTube de Impactia la próxima semana para que lo puedan volver a ver. Lili les prometió unos documentos, nosotros nos vamos a encargar directamente de pasarles estos links. Yo tengo la lista de correos, entonces les vamos a estar compartiendo estos documentos también. Síganos en nuestras redes sociales. Para los que quieran contestar la encuesta aquí leyendo el QR también lo pueden hacer para que también nos cuenten qué quieren ver más adelante y que estén muy pendientes de nuestras redes para que conozcan los próximos espacios que vamos a tener. Entonces, no siendo más, muchísimas gracias a todos y todas y que estén muy bien. Muchas gracias. Gracias, Que estén muy gracias, bien. Santiago, Liliana, a todos. Chao, Santi. Feliz Chao, tarde. Oscar. Chao, Gracias. gracias.